Agradezco la presencia del doctor Juan Luis Salgado, presidente del Colegio de Medicina Interna de México, y del doctor Constancio Ponce González, secretario de Actividades Políticas de Colegio Interna. A los y las integrantes de las mesas directivas de ACI y de Capítulo México de Congreso de Política. Bienvenidos todos. El día de hoy, el Capítulo México de ICC hace un reconocimiento a la trayectoria científica, profesional y académica de dos fellows de nuestra facultad. A ambos se les ha felicitado que compartan el día de hoy temas que son de interés para todos nosotros y los cuales son reconocidos por el gremio médico como los expertos. Cedo el micrófono al doctor Ernesto Alcántara, fellow de la American College of Physicians y chair del Comité de Actividades Científicas. Buenas noches, muchas gracias, doctora Pepa. Ante la impetuosidad de la juventud de uno como médico recién egresado y residente, y frente a la paciencia y a la pertinencia de alguien a quien yo le aprendí mucho del razonamiento clínico y sobre todo esas perlas para la adecuada prescripción de los medicamentos, me complace presentar al doctor Francisco Javier de la Cabada Cortés. El doctor es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara. La residencia médica la realizó en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, infectología en la Universidad Nacional Autónoma de México, Hospital de Infectología en Centro Médico Nacional La Raza, fellow en enfermedades infecciosas en Centro de Salud y Ciencias de Houston, Texas, expresidente del capítulo Jalisco de Médicos Egresados del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, socio fundador de la Sociedad de Medicina Interna Capítulo Jalisco. Para saber hacia dónde vamos, pues tengo que saber dónde venimos, ¿verdad? Y es jefe de Medicina Interna del Hospital General de Occidente de la Secretaría de Salud de Soquipan, Jalisco. Bienvenido, doctor, y felicidades de antemano. Adelante. Bien, agradezco la invitación. Es un honor aquí estar representando a la Sociedad de Medicina Interna de Jalisco, el Colegio Americano de Medicina, en las cuales hemos trabajado durante algunos años. Y el tema que vamos a tratar hoy es sobre uno de los programas más importantes que está emergiendo prácticamente en todo el mundo. Bien, y es sobre la emergencia antimicrobiana mundial. Si ustedes están atentos a la literatura de lo que está pasando en los últimos meses, van a ver que tanto el Colegio Americano de Medicina, la Organización de las Naciones Unidas, el CDC de Estados Unidos, están dedicando capítulos muy extensos a la revisión de lo que está sucediendo con la resistencia antimicrobiana. Ha habido cambios muy importantes. Bien, vamos a tratar de presentar el día de hoy un panorama de la emergencia de resistencia bacteriana. Hay varias prioridades que se están mencionando actualmente en la literatura, y una es sobre las áreas críticas. Una es sobre las áreas críticas, aquí viene prioridad crítica, y aquí hay una serie de microorganismos que no alcanzan a leer, pero los voy a mencionar: Acinetobacter baumannii, Carbapenemasa resistente; Pseudomonas aeruginosa, Carbapenemasa resistente;
enterobacterias carbapenamasa resistente, como microorganismos que deben tener una atención especial. De alta prioridad, Enterococcus faecium, vancomicino resistente, la multiresistencia que está presentando actualmente en América Latina el Helicobacter pylori, estafilococo dorado con la emergencia de estafilococo aureus meticilino resistente, Campylobacter resistente a fluoroquinolonas, salmonelas resistentes a fluoroquinolonas, y en la última semana el Colegio Americano de Medicina reportó Neisseria gonorrea a través del CDC, multiresistente a todos los antibióticos conocidos, 1 o 2 casos en Estados Unidos. De mediana prioridad, pues está Streptococcus pneumoniae, ¿verdad?, con disminución de la sensibilidad a la penicilina, Haemophilus influenza con su resistencia a ampicilina y especies de Shigella chloroquinolona resistente. ¿Qué es lo que se sabía y qué era lo que se había hecho hasta antes de la pandemia de COVID-19? Y dice, la prevención trabaja. Había disminuido la emergencia de resistencia bacteriana del 2013 hasta el 2019 en un 18%. Había disminuido la mortalidad un 28% por resistencia antimicrobiana en los hospitales desde el 2013. Y había disminución en las infecciones. Y había disminución en las infecciones causadas por enterococo en un 41%, vancomicina resistente, por Pseudomonas aeruginosa, una disminución de 29%, multidrogo resistente, estafilococo dorado, menos un 21% menos, Acinetobacter baumannii, había disminuido la frecuencia un 33%, Cándida, un 25% de disminución, y la presencia en enterobacterias carbapenimasa resistente estables, así como el TB. Este era el panorama hasta el 2019. Se estaban trabajando bien los comités de vigilancia epidemiológica hospitalaria. Cada quien estaba haciendo su trabajo, estaba la vigilancia de antibióticos. ¿Qué sucede después de esto? El uso de antibióticos, ¿no?, durante el COVID-19 aumentó. Y, por ejemplo, hay estudios que entre marzo del 2020 y octubre del 2020, el 80% de los pacientes con COVID recibieron antibióticos. Sabíamos que era coronavirus. Sin embargo, prácticamente todos los pacientes estaban recibiendo ceftriaxona y acitromicina. Por alguna razón que no tenemos clara, probablemente influyeron mucho los medios de difusión, ¿no? Un expresidente de Estados Unidos dijo, yo me tomo acitromicina, tenga o no tenga coronavirus. Eso se hizo mundial. El impacto que tenemos sobre las cadenas de administración de antibióticos de gente de personas que son líderes en una comunidad, es espectacular. Y eso hizo, ¿verdad?, que hasta el 21 de agosto disminuyó el consumo de algunos antibióticos, pero aumentó el uso de acitromicina y ceftriaxona. El 50% para el 2020-2021, que sabíamos que era un coronavirus, que sabíamos que no iba a responder, estaba recibiendo un antibiótico. Entonces, ¿a qué se asoció? ¿No? Dada la pandemia y los impactos, ¿no?, para el 2020, ¿verdad?, hubo un retardo o una disponibilidad o una falta de disponibilidad de amenaza de resistencia antimicrobianas de 9 de los 18 microorganismos, ¿verdad? Y los niños difíciles, Neisseria gonorrea, Campylobacter, todos estos datos tuvieron un retraso en la información. Los comités de epidemiología hospitalaria dejaron de funcionar. No se vigiló la administración de antibióticos. Hubo escasez de muchos materiales, los laboratorios estuvieron sobrecargados, los departamentos de tomografías computarizadas. De los datos disponibles demostraron un aumento alarmante en infecciones resistentes, que empezaron con la utilización creciendo al menos 15% de 2019 a 2020. Hubo incremento de Acinetobacter carbapenémico resistente de un 78% en las unidades de terapia intensiva. Estos son datos de los hospitales. Son un 78% de aumento de resistencia a carbapenémico. En el caso apareció Candida auris, bueno, se hizo más frecuente Candida auris, que es resistente a los antimicóticos. Enterobacterias aumentó la resistencia un 35% a carbapenémicos, y Cándida, resistente a fluconazol, un 26%. Y vean ustedes, con enterobacterias, productoras de beta-lactamases de espectro extendido, aumentó un 32%. Enterococo, vancomicina resistente, un 14%, y Pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente, 32%.
Entonces, vean ustedes, este es el panorama a los que nos estamos enfrentando ahorita post-COVID. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que esto pueda disminuir o regresar? Si tratamos de desglosar nosotros los datos y vemos aquí el patógeno, vemos qué sucedió en el 2017, 2018, 2019 y qué es lo que sucedió después de la pandemia. Ven ustedes nada más, por ejemplo, con el Acinetobacter carbapenémico resistente, 7.500 casos, por ejemplo, 700 muertes. En total, un 35% de aumento y de inicio en el hospital un 78%. Y ustedes ven cada uno de estos microorganismos, Candida auris, Clostridium difficile, enterobacterias carbapenémico resistente, de inicio en el hospital, un 35% de incremento. Ya mencioné lo que está sucediendo ahorita con la Neisseria gonorrea, falta estos meses que vienen para ver qué sucede con la Neisseria gonorrea. Campylobacter resistente a medicamentos, básicamente fluoroquinolonas. Cuando había disminuido la resistencia a quinolonas, aumentó. Cándida, un aumento de 12% y el incremento en el comienzo, en la aparición de la infección en el hospital, 26%. Enterobacterias, 32%, y enterococo vancomicino resistente, un 16% de incremento. Bien, las tasas, estas están desglosadas. Estas son tasas para hacer un poquito más objetivo, ¿verdad? En el cual tenemos nosotros los datos del 2017-2020 para hacer el incremento en el comienzo hospitalario y en el número de casos de Acinetobacter. Este sería en el caso de Cándida, vean ustedes, reflejando los mismos incrementos. Las tasas de enterobacterias carbapenémico resistentes, ¿verdad? Cómo aumentaron el número de casos y la resistencia. Y finalmente, ¿verdad? Casos con beta-lactamases de espectro extendidos en el 2020. Bien, conjunto con esto, con este incremento en la resistencia, la industria farmacéutica ha tenido menos opciones terapéuticas y mayor resistencia. Ven ustedes la disminución en nuevos antibióticos y el incremento en la resistencia antimicrobiana. Y esto es un problema, porque a las compañías farmacéuticas les interesa más desarrollar un medicamento que se va a usar de manera perpetua por un paciente que alguien que va a usar un antibiótico por 5 días y que va a perder los derechos de patente muy pronto. Entonces, eso ha habido una pérdida de interés en la investigación. Aquí tienen ustedes lo que estoy diciendo. Vean ustedes el tiempo de comercialización y resistencia. Por ejemplo, en 1910 el Valbarzán aparece resistencia, en 1925. Sulfas, en 1935 aparece, y aparece resistencia a las sulfas alrededor de 1941, 1942, 7 años. Si ustedes persiguen las líneas, por ejemplo, para penicilina gesórica, en cuanto aparece penicilina gesórica, prácticamente en 2, 3 años después aparecen resistencias a penicilina en Londres, ¿no? Con estafilococos productores de beta-lactamasa. Y así para cada uno de los antibióticos, eritromicina, hasta los más nuevos como ceftriaxona con totobactam, daptomicina y glucosamina. Cada uno de ellos con una expectancia muy poca de sensibilidad y resistencia. Entonces, este incremento de resistencia tan importante, ¿verdad? Hace que primero los pacientes en los que damos estos medicamentos, que muchas veces son huéspedes inmunocomprometidos, personas de más de 65, 70 años, personas con leucemia, con linfoma, con quimioterapia, con esteroides, el darles un antibiótico que no va a funcionar, inmediatamente va a aumentar de manera dramática la mortalidad. Entonces se calcula, en base a esto, que la mortalidad por antibiótico, por multiresistencia antimicrobiana en 2050 va a ser aproximadamente de 10 millones, un equivalente a lo que estamos viendo actualmente por cáncer. Esta va a ser la mortalidad por emergencia de resistencia bacteriana. Y compárenlo todos con otros, por ejemplo, con cólera, con tétanos, con accidentes de tráfico, sarampión, enfermedades diarreicas o diabetes mellitus. Vean actualmente 1.270.000 personas de mortalidad por multidrogo resistente. Entonces, el problema es que estos números siguen creciendo si no se toma una acción. Por eso la acción de la Organización Mundial de la Salud es una salud. Cuando dicen una salud, se están refiriendo no nomás al uso de los antibióticos en el hospital, sino que el enfoque viene mucho más grande en la industria alimenticia, en las plantas, en los animales,
el control de los ríos para ver emergencia de resistencia con PCR, control de aguas, el control de los animales. O sea, se trata de una salud global en la cual nosotros formamos parte de ese ecosistema en el hospital y con la administración de antibióticos. Bien. Y vean lo que estaba diciendo ahorita, la mortalidad de pacientes con y sin infección resistente a los antimicrobianos. Ven ustedes esto, por ejemplo, en Chicago, por pacientes que no tienen emergencia de resistencia bacteriana, y ven aquellos que tienen emergencia de resistencia bacteriana, como la mortalidad aumenta, y esto está demostrado 1000 veces, incluso dentro de la primera hora de ingreso a urgencias del hospital. La supervivencia del paciente va a depender de que se haya escogido un antibiótico apropiado. Y vean ustedes, en esta diapositiva, aquí vean, por ejemplo, en las Acinetobacter baumannii, dice la tasa de mortalidad, si es resistente a esta flecha, la mortalidad es 37%. En cambio, en aquellas cepas que son susceptibles a los antibióticos, 12%. Ven el incremento de la mortalidad en estos pacientes al haber recibido un antibiótico al cual la Acinetobacter era resistente, aumenta la mortalidad 3 veces. Vean ustedes, por ejemplo, aquí multidrogo resistente, Acinetobacter baumannii, la mortalidad 91.7%. Estos son carbapenemasa resistentes. Y hemos descansado nosotros en este grupo de pacientes en el uso de colistina. El problema del colistina es que es extraordinariamente neprotóxico el medicamento. Entre la concentración inhibitoria mínima y la nefrotoxicidad que tiene, por ejemplo, en pulmón, el límite es muy pequeño, las concentraciones tienen que ser muy altas. Y de ahí que han tratado de implementarse combinaciones para el manejo de Acinetobacter carbapenemasa resistente. Vean ustedes pseudomonas aeruginosa resistente a imipenem, 49% de mortalidad, y si es sensible al imipenem, de 33%. Entonces van ustedes estafilococo dorado oxacilino resistente, 37% de mortalidad y sensible, 25%. Entonces está demostrado que en cada una de las enfermedades por la misma bacteria, si es sensible o resistente, el incremento en la mortalidad. Y vean, este es un aumento de beta-lactamases en los últimos años, ¿verdad? De acuerdo a las diferentes clasificaciones que existen. Aquí tienen clase A, clase B, clase C y clase D. Veo que en clase B tiene la imipenemasa, la verona, ¿no? Y la Novadeli metalo, es una metalo beta-lactamasa. Enzimas en las cuales codifican alta resistencia a los carbapenemas. Y vean ustedes el incremento para cada una de estas beta-lactamases. Vean aquí los números para el año 1961, el año 2000, y comparen ustedes para el 2002. Entonces, un incremento mundial en la emergencia del número de infecciones por beta-lactamases. Y aquí tienen ustedes, ¿no? Bacteremia por entero, bacteriasas productoras de carbapenemasa resistentes a carbapenémicos. Y vean ustedes la terapia empírica con antibióticos activos. Y vean ustedes, la mortalidad aumenta 3 veces comparado con aquellos en los cuales las bacterias eran sensibles. Dentro de esta complejidad de las carbapenemasas y de beta-lactamasas, tenemos que hay un grupo de bacterias que combinan varios mecanismos de resistencia. Y dentro de los mecanismos de resistencia están la pérdida de porinas. Y con la pérdida de porinas, estos son los canales que permiten el ingreso tanto de algunos nutrientes como de otras sustancias, y entre ellos el antibiótico. Esos canales de porinas pueden cerrarse y se cierran de manera selectiva, por ejemplo, para el Entonces, si se está produciendo una carbapenemasa o una beta-lactamasa y se cierran los canales de entrada, pues ese paciente irremediablemente va a fallar al tratamiento. Entonces tenemos que va a haber pérdida de los canales de porina, y esto básicamente nos estoy refiriendo a pseudomonas, en la cual no va a entrar el antibiótico a las proteínas fijadoras de penicilina. En este espacio es donde están circulando las beta-lactamasas. Entonces, en este paso, algunas en el espacio periplásmico, incluyendo las carbapenemasas y algunas beta-lactamasas en bacilos gram negativos. Agregando estos dos factores, hay un tercer factor que tiene que tener en mente, que se echa a andar una bomba. Hay una mutación genética que empieza a bombear el antibiótico hacia afuera, que no permite que llegue a los sitios de fijación y que está mediado por plasmidios, y empiezan a sobreexpresarse bombas de flujo. Y estas bombas de flujo funcionan para beta-lactámicos como meropenem, como quinolonas, aminoglucosa,
tetraciclinas, fluides y cloranfenicol. Y pueden mediar resistencia a todos los antibióticos a través de las bombas de flujo. Entonces, por un lado, lo está sacando el antibiótico, por otro lado, no tienes acceso y por otro lado, lo está inactivando. Esa es la capacidad que tienen las bacterias de generar resistencia una vez que tienen un reto. ¿Cómo se van a transmitir estas bacterias? Darle una salud, ¿verdad? Antimicrobianos que se usan en los productos alimenticios. ¿Verdad? Se está tratando de regular el uso de los antibióticos, por ejemplo, en el ganado, porque resulta que tenemos pacientes con clostridium difícil de diarrea y le preguntamos al paciente, ¿usted recibió un antibiótico médico? Tengo 6 meses, un año que no recibo antibiótico. ¿Cómo llegó el clostridium difícil ahí? No recibe quimioterapia, el paciente no está inmunosuprimido. Todo lo que se sospecha es que muchos de estos pacientes van a adquirir el clostridium difícil a través de la administración de antibióticos que vienen en productos animales, de granjas, por ejemplo, porcinos, aves. Entonces quiere regular todo este uso de antibióticos a nivel mundial. Los antibióticos en hospital y en comunitarios, los microbios residentes y la diseminación. Uno de los factores más importantes para la diseminación de resistencia actual es el calor. Está aumentando la temperatura y donde está aumentando la temperatura está aumentando la emergencia. El otro es la contaminación a través de los microplásticos. Los microplásticos son sustancias que no vemos, muy pequeñas, y que vienen en muchos de los productos que usamos incluso para lavarnos los dientes. Y esos microplásticos hagan de cuenta que es la superficie donde estos microorganismos se adhieren y tienen comunicación entre ellos y empiezan a transmitirse genes de resistencia. Esto es la contaminación del lago, bueno, es bien conocido para nosotros. Y aquí es donde hay ese intercambio de genética en ciertos microorganismos que tienen genes de resistencia. Vean, estos son genes de resistencia. Cuando los antimicrobianos están presentes, crean una ventaja competitiva y seleccionan para microorganismos resistentes. O sea, prácticamente eliminamos a los sensibles de tal manera que permitimos que sobrevivan nada más los genes resistentes. Pero no nomás los antibióticos, sino es el uso de sustancias que son, por ejemplo, desinfectantes. Todo lo que estamos usando para los productos de limpieza está generando resistencia. No hay una vigilancia de lo que está sucediendo con ellos. Bien. Entonces, la asociación de multidrogo, resistencia y otros factores, estos ya son totalmente hospitalarios. Bueno, una mayor carga de mortalidad lleva, enfermedades graves, estancias prolongadas en el hospital, pacientes que tenemos en terapia intensiva 1 mes, 2 meses, 3 meses, en la unidad de cuidados intensivos. Los dispositivos invasivos están explicando un incremento de cambio de estafilococo, bacilos gram negativos, con un aumento de la probabilidad de seleccionar por antibióticos multiresistentes. Por ejemplo, vean ustedes los factores de riesgo. La presencia de un catéter venoso central aumenta la posibilidad de una infección multiresistente 17 veces. La presencia de un catéter urinario 2.5 veces, nutrición parenteral 6 veces. O sea, todo esto que estamos usando y un índice mayor de Charlson puede aumentar también la posibilidad de tener un proceso infeccioso multiresistente hasta 8 veces y 13 veces. Va a aumentar la mortalidad si la adquisición no soportable. Todas estas terapias con antibióticos previos, vean, carbapenémicos, quinolonas, cefalosporinas, 13 veces la cefalosporina. Y eso fue precisamente lo que estuvimos usando durante la pandemia de coronavirus. Entonces, las variables en estos pacientes van a ser variables en las cuales van a incluir en la mortalidad, en bacteriemia por pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente, presentación con choque séptico. El antibiótico inicial inapropiado aumenta casi 3 veces la posibilidad de muerte, algunos genotipos y algunos serotipos. Bien. Las infecciones asociadas a atención a la salud, más frecuentes, por ejemplo, en México, en el RODE, ven ustedes que son básicamente son bacilos gram negativos, cocos gram positivos y la otra son cambios. Y de estos, vean ustedes, los bacilos gram negativos 66% y gram positivos 26%. Y vean los porcentajes entre infecciones de vías urinarias, pulmón, catéteres. Y estos son los datos en México. Porque dicen, bueno, estos son los datos en todo el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Vean ustedes, microorganismos B positivos, el reporte latinoamericano. En México, un 61.73% de resistencia.
sea de bacterias, gram negativos entre bacterias, gle positivos. ¿Verdad? Estas son, ¿verdad? En este paciente son carbapenemases, y vean ustedes 7.26, este es pseudomonas aeruginosa, ¿verdad? Con resistencia a carbapenémicos, 31%. O sea, si el paciente tiene pseudomonas, la posibilidad de que sea resistente a meropenem es 31%, completamente empírico. Acinetobacter baumannii, multidrogo resistente, la posibilidad de emergencia, de resistencia, a la hora que nos llega el servicio de urgencia en el de antibiótico, 50%. Principios para un tratamiento óptimo: conocer la epidemiología local, cuál es la frecuencia de resistencia a los carbapenémicos en el tropical, solicitar cultivos, ¿no?, con muestras adecuadas en tiempo. El problema de nuestro medio es que la mayor parte de los pacientes nos llegan con tratamiento con antibióticos. Trabajar en conjunto con la doctora de microbiología y epidemiología hospitalaria y conocer si las bacterias producen carbapenemasas. Son dos carbapenemasas nada más. Aquellas que tienen sitios catalíticos, uno que son el grupo serina, y otras que son las metalo beta-lactamadas. Las serinas en general son más sensibles a las combinaciones de antibióticos nuevos, por ejemplo, los nuevos beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasas, y esto es interpretar el antibiograma de manera adecuada y corroborar siempre que sea posible el mecanismo de resistencia. Tenemos manera de corroborar si son resistentes a carbapenemasas con un PCR que lo tenemos en 2-3 horas. E instaurar el régimen terapéutico apropiado. Bien. Tratamiento empírico, esto es para pseudomonas aeruginosa, por ejemplo. ¿Cuáles son los factores de riesgo individuales? Una de las causas más frecuentes de muerte por pseudomonas aeruginosa en pacientes con EPOC en el estudio multicéntrico de España fue que no se siguieron las guías de tratamiento para infección por pseudomonas aeruginosa en los pacientes con EPOC. Esa fue la causa número 1 de mortalidad en España. Y cuando daban sus propios antibióticos, sus esquemas propios, y no se seguían las guías, hubo un incremento en la mortalidad. Entonces, es muy importante ver cuáles son los factores de riesgo y conocer la epidemiología, conocer las guías de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas. Vean ustedes para pseudomonas aeruginosa, el cistitis, pielonefritis, infecciones fuera del tracto urinario y las combinaciones nuevas de cefalotano, tazobactam, ceftazidima, avibactam. Viene pronto el imipenem con simvastatina y el relevactam, y esperamos que pronto llegue el meropenem combinado con un inhibidor de beta-lactamasa. Tienen los beta-lactamases y viene meropenem con vaborbactam, que es una excelente combinación para algunos de estos cepas multiresistentes. Esto es lo que tenemos actualmente. Si ven ustedes, tenemos que desolir para estafilococo auro multicidio resistente, sí es eficaz. Tienen los riesgos del inazolid en cuanto a la depresión de médula ósea. Las guías marcan actualmente darles a pacientes que reciben línea o TIDE, pues darles piloxina 50 miligramos diarios. Cefidoracol no ha llegado, pero vean ustedes un espectro para beta-lactamasa de espectro infundido, para carbapenemasas con enterobacterias, productores de carbapenemasas, sí tiene actividad. Enterobacterias que son resistentes a carbapenemasas, la OXA 48 sí tiene actividad. Y aquí vean ustedes la actividad. Probablemente de los medicamentos que tenemos aquí en nuestro medio son cefalazano, tazobactam y ceftazidima avibactam. Ellos son activos en contra del beta-lactamases de espectro infundido. El ceftolozano tiene actividad en contra de carbapenemasas producidas por enterobacterias, la ceftazidima y no el ceftolozano. Vean ustedes, estos ceftazidima avibactam comparado con ceftolozano en general, tiene un mejor espectro en contra de estas enzimas productoras de carbapenemasas. Sin embargo, vean, ninguno de ellos tiene actividad para las beta-lactamasas, para los metalo beta-lactamasas. Bien. Entonces, en conclusión, actualmente, atención a los microorganismos críticos, detección oportuna e identificación de patógenos multidrogos resistentes. Estas bacterias se asocian de forma independiente con un aumento de mortalidad, estancia hospitalaria y coste. Los microorganismos multidrogos resistentes en Latinoamérica tienen una mayor prevalencia que en otras zonas geográficas del mundo, comparado con Europa o Estados Unidos. Pero en general hay un incremento de resistencia global que debemos hacernos conscientes de una estrategia multidisciplinar. Muchas gracias.
a la conferencia del doctor y me permito presentar al doctor Jaime Quintero, un médico internista, también fellow del American College, el capítulo México, quien hará la siguiente presentación y también es miembro de este comité de actividades científicas de este capítulo. Bienvenido. Buenas noches. Más que nada, es un placer estar aquí con ustedes y sobre todo es un honor para mí presentar a el doctor Guillermo García García, que en lo personal tengo el orgullo y privilegio de haber convivido con él en el Hospital Civil. Lo conocí desde residente y de verdad mi admiración como maestro y como persona. Es un honor, maestro, estar aquí con usted y poderlo presentar. El doctor Guillermo García García, él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara con la especialidad de medicina interna por parte de en la Universidad, perdón, en el Bini Healthcare Center en Nueva York y también la especialidad de nefrología en la Universidad de Cincinnati y fundador del servicio de nefrología en el Hospital Fray Antonio Alcalde. También él es certificado por el Consejo Americano de Medicina Interna, especialmente entre Estados Unidos y también México, certificado, y es investigador nivel 3, expresidente de la Asociación Nacional de Nefrología de México, expresidente de la Federación Internacional de la Fundación Renal, ex coordinador del Comité de Salud Renal, la población de ventaja, y la Sociedad Internacional de Nefrología, ex coordinador del Comité Directivo del Día Mundial de Riñón y expresidente del Consejo y consejero del Consejo Mexicano de Nefrología. Maestro, un placer tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. Para mí también es un placer y es un honor estar con ustedes esta noche. Le agradezco al colegio, a la American College of Physicians y a su gobernadora, la doctora Irma Ceja, por invitarme a convivir con ustedes esta noche y también por el honor de recibir la distinción que nos va a hacer el colegio del doctor de la doctora y a un servidor. Como anécdota, pues les comento que soy miembro del colegio del American College of Physicians desde 1976. Aún siendo residente, en aquel entonces había la oportunidad de ser miembro de tipo asociado, se llamaba, antes aún de haber sido graduado, de haberme graduado como internista. Entonces son ya casi 45 años de membresía en el colegio, lo cual me llena de orgullo. Esta noche, perdón, pienso brevemente, por la brevedad del tiempo, tocar los aspectos más relevantes de diabetes tipo 1 como tipo 2, todos los estadios de la enfermedad renal crónica del 1 al 5, incluyendo pacientes receptores de trasplante renal y pacientes que se encuentran en tratamiento dialítico, así como intervenciones abordadas con rigor científico, como son las intervenciones en el estilo de vida, farmacoterapia y sistemas de salud. Excluye intervenciones abordadas ya en otras vías, como es el control de hipertensión, la enfermedad renal crónica, el control de líquidos, la prevención y detección de la enfermedad renal crónica, así como tópicos que todavía cuentan con información insuficiente para el diagnóstico, así como terapias en el fondo. Nada más para recordar, para aquellos que no estén familiarizados con la definición de enfermedad renal crónica, esta se define como una disminución de la tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto y o una tasa albúmina creatinina igual o mayor de 30 miligramos por volumen de creatinina. Perdón, no lo hemos visto. Y o otra evidencia de daño renal. Lo que define la enfermedad renal crónica es la persistencia de estos cambios. Se requiere una persistencia igual o mayor a 3 meses de estos indicadores.
Se recomienda que en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 el tamizaje de enfermedad renal se debe iniciar 5 años después de haber hecho el diagnóstico, y en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 practicar el tamizaje anualmente a partir de la fecha en que se haya hecho, se haya llegado al diagnóstico. Esta es la clasificación actual de la enfermedad renal crónica en base a la tasa de filtración glomerular y en base a la magnitud de la albuminuria. Tenemos 5 estadios. El indicador será este. Existen cinco estadios de acuerdo a la tasa de filtración glomerular y existen eh, tres categorías de albuminuria de acuerdo a la magnitud del mismo. Normal o moderadamente incrementada cuando es menor de 30 miligramos por gramo de creatinina, moderadamente aumentada entre 30 y 299, y tenemos la severamente aumentada cuando la cifra es mayor de 300 miligramos por gramo de creatinina. De acuerdo a estas dos variables, tenemos también una escala para medir el riesgo de progresión del daño renal, así como el riesgo de modo de mortalidad cardiovascular. Y tenemos un semáforo donde pues, el color verde, el riesgo es muy bajo, en el amarillo, el riesgo es moderadamente incrementado, es alto en el color naranja y marcadamente alto en el color rojo. Esto nos ayuda, pues, sobre todo, no solamente como factor pronóstico, pero también para individualizar y adecuar el tratamiento de acuerdo a cada paciente. Bien, el primer señalamiento que se nos hace es de que el manejo de estos pacientes debe de ser un cuidado integral y deben de ser tratados integralmente con el fin de reducir el riesgo de producción del daño renal y de la mortalidad cardiovascular a través de cambios en el estilo de vida y el autocuidado y empoderamiento, farmacoterapia, así como terapia adicional para factores de riesgo adicionales como sería la dislipidemia, la hipertensión y desde luego el control de la glucemia. Esto lo vemos en más detalle aquí en este flujograma, donde vemos que la primera intervención que se nos pide son cambios en el estilo de vida con aumento en la actividad física, una dieta saludable, el dejar de fumar y el mantener o tratar de mantener un peso adecuado. La primera línea de tratamiento que se sugiere o se recomienda para pacientes con diabetes mellitus 2 es el uso de metformina en pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular igual o mayor de 30 mililitros por minuto, así como del receptor del cotransportador sodio-glucosa en combinación con la metformina. Si esto no da resultado, pues podemos echar mano de otros agentes para un buen control de la glucemia. Todos le pueden dar poco porque lo estoy viendo yo medio borroso. ¿Lo que más se ve? Ah, ok. Bien, esto es en los casos de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal. En caso en todos los casos que tenemos, se recomienda, como vamos a ver también enseguida, la utilización de un bloqueador del sistema o inhibidor del sistema renina-angiotensina, como los inhibidores de la ECA o los receptores o el bloqueo de receptores ARA2, con el fin de controlar la hipertensión y también por su efecto protector antiproteinúrico que contienen estos dos tipos de medicamentos. Estos medicamentos pues se pueden asociar al uso de
bloqueadores de los canales de calcio del tipo de las hidropiridinas, perdón, o el uso de diuréticos para alcanzar el objetivo del tratamiento. Aquí hay cierta discrepancia en el control de la hipertensión de acuerdo a las guías de la Asociación de Diabetes Americana y la guía STADIGO. En la asociación, las guías de la Asociación Americana de Diabetes, la presión arterial en pacientes con alto riesgo de muerte o de muerte cardiovascular a 10 años es que se tiene que mantener la presión por límite máximo de 140/80 o menos. Y en aquellos con un riesgo cardiovascular menor del 15% a 10 años, se quiere mantenerla por debajo de 140/90. Las guías que digo, para el control de la presión en el paciente renal crónico, quieren mantener la presión arterial sistólica por debajo de 20. Entonces, es un punto que tenemos que llegar a un acuerdo. Y el uso de la combinación de bloqueador del sistema renal-angiotensina en combinación con otros hipertensivos no da resultado, pues podemos echar mano de bloqueadores, de los bloqueadores no esteroideos o esteroideos de mineralocorticoides, como la piromorona o como la espironolactona. Y finalmente, pues tenemos el manejo con lípidos, que puede ser con una intensidad moderada o elevada, para alcanzar pues los objetivos del tratamiento antilipidémico o hipolipémico, perdón, con este tipo de medicamentos. Aquí lo tenemos un poco más resumido y en detalle: cambios en el en el estilo de vida, con incremento en la actividad física, modificación de la dieta y pérdida de peso. Y los medicamentos de primera línea pues siguen siendo la metformina y los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. La restricción de metformina sigue siendo en estos días, pues descontinuarlos si la tasa de filtración glomerular es menor de 30. Entonces, reducir la dosis si es menor de 45, si está por arriba de 30 o más de 45, pues no hay necesidad de hacer ninguna modificación, y desde luego descontinuarlos en pacientes que se encuentran en terapia de diálisis. Y en el caso de los inhibidores del cotransportador, pues se recomienda no utilizarlos en pacientes que tengan ya una tasa de filtración glomerular menor de 20, es decir, que se encuentren en el estadio 4, y desde luego no utilizarlos en pacientes que estén en diálisis. Si esto falla, pues ya conocen ustedes, tenemos una gama de medicamentos que podemos utilizar de acuerdo a las características y preferencias de cada paciente, el costo, la tasa de filtración glomerular, etc. Dentro de los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1, que son auxiliares del tratamiento con la metformina y con los inhibidores del cotransportador, pues tenemos una gran variedad de gama. Lo más les presento esto para que vean la necesidad que hay que hacerlo, o si se requiere ajuste o no de la dosis en presencia de enfermedad renal crónica, o en qué casos recomienda tener cuidado o no utilizarlo de acuerdo a la tasa de filtración glomerular que tenga el paciente. Bien, esto ya lo había mencionado, la utilización del bloqueo del receptor de la angiotensina 2 o el tratamiento con la IECA para mantener una presión arterial de acuerdo a los señalamientos que nos marca la ADA del menor de 130/80, riesgo cardiovascular mayor de 15% y de 140/90 en casos de que el riesgo sea menor de este porcentaje. Finalmente, bueno, además mencionaba que si a pesar del uso de la dosis máxima tolerada del inhibidor del sistema renina-angiotensina, pues podemos utilizar un antagonista no esteroideo del receptor mineralocorticoide, como la finerenona,
o bien el uso de espironolactona si fuese también necesario. Aquí el cuidado que hay que tener es la tasa de filtración glomerular por el riesgo de desarrollar hipercalemia, en cuyos casos pues tenemos que ajustar o suspender la dosis de acuerdo a cómo sea necesario. Bien, pues el monitoreo de la función renal y del potasio, pues está en relación precisamente a los efectos tanto del bloqueo del sistema renina-angiotensina como al uso de estos los bloqueadores del receptor mineralocorticoide, y el riesgo principalmente pues es hipercalemia y deterioro de la función renal. Se recomienda estarlos monitoreando frecuentemente para en cuyo caso ya sea ajustar la dosis o suspender el tratamiento que esté incrementando el potasio, o bien en un caso dado pues tener que suspenderlo. Pues creo que la gran mayoría conoce los ah, inhibidores del transportador sodio-glucosa, pero los tres que han demostrado efecto tanto nefro como cardioprotector, pues aquí los tenemos listados con sus limitaciones que ya mencioné y el seguimiento que debemos seguir en cada uno de estos casos. Sobre todo el riesgo de hipoglucemia o el riesgo de depresión del volumen extracelular del paciente. En cuanto al monitoreo de la glucemia, pues se sigue recomendando el uso de la hemoglobina glicada para el monitoreo del control glucémico a estos pacientes. Nada más hay que tener cuidado de que la exactitud y precisión de esta medición disminuye significativamente conforme avanza el deterioro de la función renal. En estadios 4 y 5, el examen tiene una baja confiabilidad. También por situaciones propias de la enfermedad renal crónica podemos tener sesgo elevado en caso de que exista acidosis metabólica, o un sesgo hacia abajo en la anemia, transfusiones, suplementos de hierro o el uso de eritropoyetina, que son muy comunes con enfermedad renal crónica. En caso de que sea así, sobre todo en los estadios 4 o 5, o incluyendo pacientes en diálisis trasplante renal, se recomienda, dada su baja confiabilidad, se recomienda utilizar el indicador de gestión de la glucemia, que es un derivado de la medición ya sea continua de la glucosa o la medición frecuente por el propio, la automedición frecuente por el propio paciente. Y las guías recomiendan primero individualizar el objetivo de la hemoglobina glicada entre los rangos de menores de 6.5 a menores de 8. Hasta hace poco, pues, el estándar era mantenerlo por debajo de 7. Este rango va a depender en gran parte de la severidad de la enfermedad renal crónica, de las complicaciones macrovasculares, de las comorbilidades, la expectativa de vida del paciente, de estar, consciente de la crisis de hipoglucemia, los recursos que se tengan para tratar la hipoglucemia y desde luego la tendencia pues del tratamiento a causar hipoglucemia, de acuerdo a la hipoglucemia que estamos utilizando. Y nada más por señalar uno, pues vemos que si la severidad en estados avanzados de la enfermedad renal crónica, pues se recomienda menor de 8. En el caso de comorbilidades, pues es también lo mismo, y así vamos. En cuanto a dieta, bueno, pues la dieta es una manipulación no farmacológica que siempre la hemos recomendado, pero aquí se insiste que un 50%
de la dieta, pues incluye frutas y verduras, un 25%, proteínas tanto de origen animal como vegetal, y otro 25% principalmente de verduras fritas en el bio. Se recomienda también pues una disminución en la ingesta de grasas bajas en carnes procesadas, carbohidratos refinados y bebidas endulzadas. Esto prácticamente ya lo tenemos presente desde antes. Se sugiere mantener una ingesta de proteínas de 0.8 en aquellos pacientes que estén en estado diabético, y esta cifra se incrementa a 1 a 1.2 gramos de proteína al día por kilogramo de peso en pacientes que se encuentran en terapia de reemplazo, principalmente pacientes que están en diálisis peritoneal. Y como en todos los casos de enfermedad renal crónica, hipertensión y diabetes, se recomienda un exceso de sodio menor de 2 gramos al día, es decir, menor de 5 gramos de sal al día. Las intervenciones en la dieta y el estilo de vida pues deben de ser unas decisiones compartidas tanto entre los profesionales de salud como el propio paciente. El manejo dietético pues debe de ser interdisciplinario, participando no solamente profesionales de la médicos, sino también nutrólogos, educadores en diabetes y profesionales de la salud, entre otros. Y al prescribirla, pues debemos de tomar siempre en cuenta las diferencias culturales que existen en nuestros pacientes, intolerancias alimentarias como debilidades, variaciones en la disponibilidad y sobre todo hay que tomar muy en cuenta el costo de los alimentos cuando damos algún tipo de recomendación. El ejercicio, pues, nos recomendamos mucho, aunque nosotros muchas veces lo hacemos, pero tenemos que insistir con los pacientes el que tengan una actividad de moderada a vigorosa, de acuerdo a las condiciones físicas que tenga el paciente. Entonces, actividades como caminar rápido, andar en bicicleta, natación, pues son muy recomendables en general para el paciente diabético con enfermedad renal crónica. Es muy importante para lograr todo esto, pues implementar un programa educativo que realmente pocas instituciones, pocos sistemas de salud lo tienen, ¿no? El objetivo de los programas educativos pues es mejorar la literacidad, creencias y destrezas en relación a la diabetes, mejorar el autocuidado y la motivación personal, estimular la absorción de estilos de vida saludable, disminuir factores de riesgo cardiovascular, incrementar programas de apego al tratamiento, reducir el riesgo de complicaciones y mejorar el estado emocional y la salud mental de nuestros pacientes. Para esto, pues se requiere que los responsables de elaborar políticas de salud y los tomadores de decisión institucional pues implementen este tipo de programa a través de un equipo interdisciplinario para el manejo tanto no médico como el manejo médico, que se debe tener una comunicación constante a través de tecnología de la educación, para un manejo de educación especial y consejería, y para pues el manejo propiamente médico para lograr una educación estructurada y empoderada. Esto debe de seguir en base por lo que se llama el modelo de cuidado clínico, donde tenemos el sistema de salud responsable de la organización del cuidado de la enfermedad renal crónica a través de los puntos que ya he mencionado, participando en la comunidad, los recursos que se tengan y las políticas de salud para mantener un paciente activado, informado y un equipo interdisciplinario productivo para lograr mejores resultados. En conclusión, pues las nuevas guías CADIGO de diabetes y enfermedad renal crónica
proveer recomendaciones y puntos de práctica en el cuidado integral, el monitoreo glucémico, intervenciones en el estilo de vida, farmacoterapia, para el control de la glucemia y la hipertensión, así como abordajes para el manejo del paciente con diabetes y enfermedad renal crónica. Las decisiones se tienen que ser centradas en el paciente y con el apoyo con énfasis en un abordaje holístico. El control de los factores de riesgo, incluyendo el bloqueo del sistema renina-angiotensina y el uso de estatinas, permanecen como manejo estándar. El monitoreo de la glucemia también sigue siendo el estándar, el monitoreo de la hemoglobina glicada y la glucosa sanguínea, pero los objetivos deben de individualizarse de acuerdo a los puntos que he mencionado. Y el uso combinado de metformina con el inhibidor del transportador de glucosa se recomienda como primera opción de tratamiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y pues todo esto no va a ser posible si no podemos integrar todo este tipo de programas dentro de nuestro sistema de salud. Y con esto, pues yo puedo terminar mi presentación. Y le agradezco su atención. Gracias. Gracias por tu excelente disertación. También quiero aprovechar para darle la bienvenida a la doctora Gabriela García Duarte, presidenta de la Asociación Jalisciense de Médicos Internistas. Bienvenida, doctora. Acto seguido, voy a pedir la presencia del doctor José Luis Antonio Toriz Melchor, quien es médico internista y es miembro del comité ad hoc que nos ha convocado el día de hoy para tal efecto. Y le cedo el micrófono. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas noches. Es un honor para nosotros tener a dos distinguidos miembros de nuestro colegio que les vamos a otorgar reconocimiento por su llamado entrevista. Gracias, doctor Toriz. Muy bien, antes de continuar, les quiero para todas las personas que no estén asociadas a ICP, platicarles un poquito sobre nosotros. Nuestro capítulo México pertenece a la Asociación de la American College of Physicians, que es la asociación de especialistas más grande que hay a nivel mundial. Nos encontramos en más de 65 países, somos más de 165,000 miembros. Y bueno, hay para todo mundo, hay desde el estudiante hasta el jubilado, pasando por el académico, el que hace investigación, las personas que hacen investigación, que están en docencia, y también hay mucho sobre el bienestar del médico. ACP es lo que promueve es el profesionalismo médico, lo que promueve también es la ética, la excelencia a través de la educación continua. Entonces, este galardón que vamos a presentar es uno de los altos galardones, este Laureate Award que se hace a los médicos que han mostrado una trayectoria con mucho profesionalismo, con mucha ética, con un gran compromiso y con mucha entrega hacia su sociedad y que tienen el reconocimiento de nuestro gremio. Entonces, le pido que pase, por favor, el doctor Javier de la Cabada. El Laureate dice Laureate Award, Francisco Javier de la Cabada Cortés, MD, Fellow del American College of Physicians, Mexico Chapter, octubre 2022. Y bueno, me permite que el doctor Toriz le coloque su... Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Aquí, para la foto, doctor. Y bueno, nuestro siguiente galardón es para el doctor Guillermo García García. Muchas gracias, doctor, y muchas felicidades.
Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Y bueno, pues yo los invito a que ingresen a actonline.org para que vean todas las bondades y todo lo que les puede ofrecer ACT. Me permito invitar al podio para que hable, les dirijo unas palabras el presidente del Colegio de Medicina Interna de México, el doctor Juan Luis Salgado Loza. Buenas noches a todos. Un honor para mí estar nuevamente aquí en Jalisco, ahora cobijado por el American College of Physicians, del cual soy miembro. Evidentemente, el estar con la gente que forma parte de la Asociación Jalisciense y que también forma parte del American College, habla de lo que nosotros buscamos en el colegio, la unicidad. ¿Sí? No somos internistas diferentes los que estamos en el American College, o los que estamos en el colegio, o los que estamos en la... Todos somos los mismos internistas. Realmente es un honor y muchas felicidades, doctor Acabado, doctor García García, por estos reconocimientos y trayectorias. Muchas gracias a la doctora Irma Ceja por esta invitación. Y esto es un ejemplo claro de lo que queremos hacer en el Colegio de Medicina Interna de México. Y queremos establecer nexos fuertes, en esta ocasión con el American College of Physicians, capítulo México, y seguir haciéndolo así con todos los grupos de internistas o afines a la medicina interna que se encuentran en el país. Es muy importante, sobre todo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en donde las cosas se han vuelto complicadas, en donde la criminalización del acto médico se hace todos los días, el que los médicos estemos juntos, el que sepamos que, y parecería político, pero que juntos somos más, y que juntos somos más fuertes. La presencia de hoy del Colegio de Medicina Interna de México obedece a esa amabilísima invitación de tu gobernadora, y por supuesto, nosotros estamos prestos a aceptarla y prestos a estar. No solamente un servidor, sino también el secretario de Actividades Académicas, el doctor Constancio Ponce, como lo escucharon en un principio, porque es importante apoyar todas las actividades académicas, sobre todo de los grupos que representan a la medicina interna en México. Muchas felicidades por todos los esfuerzos que se hacen y nosotros seguiremos apoyando todo lo que sea necesario para que cada vez seamos más fuertes. Por supuesto, les recuerdo que es importante la membresía al Colegio de Medicina Interna y al American College of Physicians. Son dos instituciones que cada vez se van fortaleciendo más y que con la participación de todos seguramente vamos a llegar a cumplir los objetivos tratados. Buenas noches y muchas felicidades. Muchísimas gracias por sus palabras. Y bueno, con estas últimas palabras, damos por concluida nuestra sesión el día de hoy, agradeciendo la presencia de todos ustedes, los que están en línea igual, y ya pronto nos vamos a enterar de las siguientes actividades. Muy buenas noches y todos bienvenidos.